El movimiento obrero en México surgió en la segunda mitad del siglo XIX, pero se manifestó a principios del siglo XX. Durante esta investigación estuvieron presentes los tabacaleros de 1905. Los tabacaleros eran las personas que se dedicaban a la elaboración de cigarros, la mayoría mujeres. Desde 1840 la industria estuvo atravesando por tensión, debido a que la maquinaria se acercaba conforme pasaba el tiempo. Cuando las máquinas comenzaron a llegar, el impacto no se vio reflejado luego, debido a la buena medida y funcionalidad de los términos en ganancias. Fue hasta la primera mitad del siglo XIX cuando se reflejó incluso un descenso del 60% en mano de obra femenina. Curiosamente, solo a la mujer se le estaba despidiendo. La desvalorización era muy evidente. Cuando estas obreras comenzaron a tomar fuerza, lo hacían respetuosamente, pero también con amenazas. La llegada de las máquinas significó la reducción de mano de obra, la disminución de salarios y desde luego comenzaba a radicar el desempleo. Por lo tanto, venía en conjunto la delincuencia. Los mineros de Cananea de 1906. Cananea se localiza en Sonora, a poco más de 70 kilómetros de los Estados Unidos. Cananea era una pequeña población, en donde los habitantes giraban en torno a la mina local. Conforme pasaba el tiempo, Los mineros de Cananea de 1906. Cananea se localiza en Sonora, a poco más de 70 kilómetros de los Estados Unidos. Cananea era una pequeña población, en donde los habitantes giraban en torno a la mina local. Conforme pasaba el tiempo, Cananea comenzó a crecer poblacionalmente de una manera exagerada. Por lo tanto, comenzó a atraer muchos inmigrantes, lo que empezó a significar discriminación hacia los mineros mexicanos, pues no se les dejaba acceder a puestos especializados y se les pagaba en pesos, cuando a trabajadores estadounidenses se les daba la paga en dólares, y eran ellos los que ocupaban lugares privilegiados. Cabe destacar que la mayoría de los miembros de esta huelga no eran obreros, era personal administrativo y comerciantes. Dentro de todo este movimiento, los protagonistas fueron espiados. Se tuvo conocimiento de las previas reuniones para realizar la huelga de sus volantes y propagandas, tratando de concientizar. La huelga se llevó a cabo el 1 de junio de 1906, en donde a William Green, un empresario estadounidense que se hizo muy reconocido por descubrir ricas reservas de cobre en Cananea, se le informó sobre este llamado con tiempo, y pudo atender los hilos de represión. Solicitó ayuda a Joseph Kibbe, el gobernador de Arizona, quien autorizó en la madrugada del 2 de junio que 275 paramilitares cruzaran la frontera. El día 3 de junio, el empresario y el gobernador negaron las demandas de los huelguistas. Ante amenazas, los obreros tomaron mayor fuerza y protestaron aún más, y fueron violentamente reprimidos desde esa jornada hasta la del día 4. Hubo aprehensiones de todo tipo y aproximadamente 100 mineros murieron en prisión. El 7 de enero de 1907 inició la huelga obrera textil en Río Blanco, Veracruz. 1000 obreros se presentaron fuera de las instalaciones de la fábrica textil de Río Blanco para protestar contra la sentencia del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. El centro del problema fueron las demandas del sector obrero por las mejoras en las condiciones laborales, la obtención de un salario digno y la regulación del trabajo infantil, entre otras. Esta rebelión abarcó ciudades de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Todo este conflicto ya había comenzado meses atrás, cuando se comenzó a prohibir realizar cualquier organización que provocara revuelta o manifestación de los trabajadores para defender sus derechos laborales, castigando con multas e incluso prisión a quienes desobedecieran. Ante esta situación, lógicamente en Sonora los trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar una huelga debido a salarios miserables y desigualdad por los empleados estadounidenses. Varios mineros murieron y otros quedaron heridos. En diciembre de 1906, los empresarios crearon un nuevo reglamento laboral, el cual ampliaba las causas de multas, generalizaba el horario de 14 horas diarias, prohibía a los obreros recibir en su casa amigos o parientes y leer periódicos o libros que no fueran previamente censurados y por ende autorizados. Exigía aceptar los descuentos en sus salarios para fiestas cívicas o religiosas, pagar el importe de canillas, que según la RAE es una máquina de tejer y coser, y lanzaderas, que es una pieza de cerámica, se fueran destruidas por cualquier causa, y cumplir estrictamente con la jornada de 6 de la mañana a 8 de la noche, con el derecho de disfrutar de 3/4 de hora para tomar sus alimentos. Por dichas reglas, los obreros no dejaron de luchar. Finalmente, el 7 de enero los trabajadores decidieron alzar la voz y estalló en la región del Valle de Orizaba. Al amanecer de ese día, cuando sonó el silbato en las fábricas del valle, bastantes obreros se negaron a entrar. Algunos entraron, pero fueron menos de 300 obreros. Posteriormente, las mujeres se colocaron en ambos lados de la puerta gritando con insultos a todos los que estaban rompiendo la solidaridad
proletaria y traición de sus derechos. Crecía esta comunidad con la llegada de más obreros. Por lo tanto, los porteros cerraron puertas y se convocó a reunirse en la tienda de Raya, donde sucedió un incidente que culminó cuando un empleado mató a uno de estos obreros, quienes ante este suceso respondieron a pedradas contra la llamada Casa Azul. Conforme se corrió la voz de este suceso, un segundo grupo retrasado, encabezado por Lucrecia Toriz, alguien les avisó en la cárcel del pueblo que estaban llenos de obreros, y sin saber que habían sido liberados, se dirigieron hacia allá. Les tendieron una trampa. Un batallón encargado por el teniente Dorado las estaba esperando. A Lucrecia la agarró a sablazos hasta dejarla inconsciente, también dejando 17 obreros muertos, e hirieron a 80. Al final del día se encontraban 200 detenidos en la fábrica, varios fallecidos en el lugar. Esta intervención dejó a 200 obreros asesinados, 400 prisioneros, 25 soldados sin vida, 40 heridos y más de 1.500 despedidos. El 9 de enero los obreros regresaron a trabajar, pero no todos. De los 7.083 que eran, solamente se presentaron a trabajar 5.512. La represión de Cananea y Río Blanco fueron consecuencia de que el régimen de Porfirio Díaz sufriera un fuerte desgaste en su legitimidad. 10 años después de esos lamentables sucesos, se redactó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual dice: toda persona tiene derecho al trabajo, digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley.